Hola, ¿qué tal amigos de Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a dar inicio al siguiente tema, con el cual ya, bueno, habíamos empezado con la parte del estudio de la materia, el estudio con base en su composición. Habíamos visto que estaba formada por sustancias puras y mezclas. Ahora es el turno de ver la parte atómica. Vamos a empezar a desmontar lo que es el sistema atómico desde el punto de vista moderno. Y bueno, desde la antigüedad, el átomo, desde los filósofos griegos, concebían al átomo como la parte más pequeña de la que estaba conformada toda la materia, ¿no? De hecho, la palabra átomo significa indivisible. Este concepto, pues obviamente, pues no es correcto. Sabemos que el átomo, a su vez, está formado por partículas subatómicas y también que, bueno, estas a su vez están formadas por otras partículas, el cual pues ya dio a todo un estudio sobre la física de partículas y pues se están estudiando pues con base en el modelo estándar de la física de partículas, que no vamos a entrar en más detalles, sino pues vamos a estudiar las partículas subatómicas fundamentales, ¿sí? Entonces vamos a entender al átomo como la parte más pequeña de un elemento y aparte, bueno, también vamos a entenderlo como químicamente indivisible, o sea, vamos a entender que el átomo es indivisible, pero desde un punto de vista químico. Muy bien, pues vamos a empezar con esta primera parte. Vamos a desglosar un pequeño esquema en el cual nos va a dar, digamos, los puntos importantes acerca del átomo. Entonces, el átomo va a estar conformado de dos partes, ¿sí? Una parte que es el núcleo y la otra parte que va a ser la zona fuera del núcleo y le vamos a llamar zona extranuclear. Va a ser la zona extranuclear. Estas van a ser las dos partes que van a estar conformadas los átomos, ¿no? El átomo. El átomo va a tener dos partes, en la cual lo podemos ver en este esquema. El átomo, el núcleo es una parte muy pequeña, ¿sí? Diminuta. Y todo lo que está fuera del núcleo, ¿sí? Toda esta parte, toda la envoltura, pues va a ser la zona extranuclear. Ahora, ¿quiénes van a estar en el núcleo? Va a haber partículas subatómicas. El átomo a su vez se va a dividir en partículas subatómicas que van a estar, digamos, en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en el núcleo van a estar los protones. Ahorita vamos a ver qué características tienen los protones. Y los neutrones. ¿Sí? Los protones vamos a ver más adelante, lo vamos a ver con detalle. Son partículas con carga positiva. Y los neutrones, pues, con carga igual a cero, ¿no? ¿Sí? Más menos, pues me da cero. Y en la zona extranuclear, pues van a estar los electrones. ¿Sí? Los electrones con carga negativa. Entonces, las zonas en las cuales van a estar, que ya vimos, van a estar estas partículas. Entonces, en lo que es el núcleo, esta parte es el núcleo atómico. Entonces, aquí en el núcleo, ya vimos que van a estar los protones y los neutrones. Y en toda la parte de la zona extranuclear, aquí van a estar los electrones. Ahora, sí quiero aquí ser un poco más específico. Cabe notar que, bueno, nosotros durante mucho tiempo nos habían enseñado que el átomo era
un sistema parecido al sistema solar, en el cual, por ejemplo, el núcleo pues era como el Sol y los planetas girando alrededor en órbitas bien definidas, ¿no? Vamos a ver ahora que el modelo actual pues define pues que el electrón alrededor del núcleo no tiene trayectorias definidas, es decir, no se conoce con precisión dónde está ubicado el electrón, no se pueden conocer ni tanto su posición ni como su momento lineal. Por lo tanto, se definen regiones de probabilidad, son regiones energéticas. Entonces, alrededor del núcleo va a haber estas regiones donde va a estar el electrón. Vamos a ver que estas regiones van a tener un cierto nivel de energía, tienen que ver con la parte energética. Siendo más específicos, va a haber algo que se va a llamar subnivel de energía, y aún siendo más específicos, va a estar el orbital. El orbital ya va a ser la zona de mayor probabilidad donde se va a encontrar el electrón, ¿no? Entonces hay que entenderlo así, ya hay que abandonar esa idea del sistema planetario, eh, que en su momento pues fue útil como para tener una visualización, ¿no? Acerca del átomo. Entonces, estas van a ser las partes del átomo y vamos a dar una breve definición, ¿no? El concepto de lo que es la parte atómica. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver al átomo. El átomo es la partícula más pequeña de un pequeña de un elemento químico. Que conserva sus propiedades de dicho elemento. Ahorita lo pongo más. Va a conservar las propiedades de dicho elemento y vamos a entender que es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Ahorita lo escribo mejor para que se alcance a ver todo. Entonces, esta va a ser la definición de concepto de átomo que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces vamos a entender que el átomo va a ser la partícula más pequeña de un elemento químico que va a conservar sus propiedades, y vamos a entender que es un sistema dinámico y energéticamente en equilibrio, ¿no? Ya que si este átomo no estuviera en equilibrio, pues no, simplemente pues no existiríamos, ¿no? Entonces la parte del núcleo, esta parte del núcleo vamos a entenderla como, ahorita vamos a dar su definición. Entonces es la parte central muy pequeño de carga positiva, ya que pues en el núcleo se encuentran los protones, ¿no? Positivos, y los neutrones pues neutro no aportan carga. Esta parte del átomo en el núcleo posee una gran masa en comparación con otras partículas. Por lo tanto, el núcleo concentra casi toda la masa del átomo. Entonces, aquí en la parte del núcleo atómico se va a concentrar la mayor parte de la masa de todo el átomo. Concentra exactamente, vamos a escribirlo aquí, el 99.99%, ojo, de la masa total.
¿sí? Entonces, a comparación de la zona extranuclear, pues aquí es donde se va a concentrar la masa, en el núcleo, ¿no? Muy bien, ahora en la zona extranuclear vamos a hacer las definiciones correspondientes en la zona extranuclear. Vamos a ver qué constituye. Esta parte constituye el 99.99% del volumen, pero ahora del volumen del átomo. Ojo, mientras el núcleo va a concentrar toda la masa, la parte de el núcleo es diminuto, hay que entenderlo, muy pequeño, esto es importante, lo voy a subrayar. El núcleo es muy pequeño, entonces si va a concentrar casi toda la masa del átomo, pues quiere decir que es muy denso. Ahora, contrario a la parte de la zona extranuclear, donde va a conservar esta parte el 99.9% del volumen. O sea, casi todo lo que es el átomo en cuestión de volumen, de extensión, va a ser de esta parte de la zona fuera del núcleo, ¿no? Que como vemos va a ser una nube, toda una nube electrónica. Entonces, casi todo el volumen del átomo, donde se encuentran, vamos a poner aquí, donde se encuentran los electrones. Pero ojo, van a ocupar ciertos estados de energía. Esto lo vamos a ver más adelante cuando desmontemos toda la parte de los modelos atómicos y lleguemos al modelo actual. Vamos a entender muy bien lo que es esto de los estados de energía. Entonces, en los cuales pues los estados de energía van a ser niveles de energía, siendo más específicos van a ser subniveles y ya a final de cuentas pues lo vamos a localizar en un orbital, ¿no? Ahí es donde va a estar el átomo, el electrón. Muy probable que esté ahí. Entonces los electrones, ojo, es muy importante, se encuentran a distancias indefinidas del núcleo. No sabemos a qué distancia se va a encontrar. A altas velocidades. También hay que decirlo que van a ocupar trayectorias, o sea, van a tener trayectorias indefinidas. Trayectorias indefinidas y solo se puede determinar. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se logre ver. Entonces, solamente vamos a poder determinar aquellas regiones en donde es más probable encontrarlo, ¿no? Entonces, solamente se puede determinar la región energética espacial más probable para encontrar un electrón. Y esta región se va a llamar orbital. O nube electrónica, ¿no? Que es lo que vimos acá, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del núcleo tenemos aquí dos orbitales, dos nubes, en las cuales podemos encontrar al electrón. Entonces, una, por ejemplo, puede ser esta de acá. Aquí en esta zona tenemos una zona de alta probabilidad de encontrar el electrón y también en esta parte de afuera también forma parte de la zona extranuclear y también vamos a tener una zona donde es altamente probable de encontrarlo, ¿no? Estos puntitos no significa que haya ahí un montón de electrones, sino simplemente que como está girando a gran velocidad, pues deja, digamos, una nube, ¿no? Se ve como una nube de carga negativa, donde es aquí donde está el electrón, ¿no? En continuo movimiento. Entonces tiene un movimiento de traslación, cosa que, digamos, en la parte del núcleo, ya que es muy compacto, y bueno, ellos, las partículas nucleares,
pues tienen una carga, una fuerza, perdón, que los hace que estén unidos, que es la fuerza nuclear fuerte, y pues les quita pues esa parte de que se puedan mover con libertad y pues tienen más bien movimientos vibratorios, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de cómo está estructurado el átomo. Tiene dos partes principales, que es el núcleo, la zona extranuclear. En el núcleo van a estar las partículas fundamentales que ahorita vamos a definirlas, que son los protones y los neutrones. Y con respecto a las características más importantes acerca del núcleo es que es muy pequeño, va a ser de carga positiva y va a aportar toda la masa del átomo. Y la parte de la zona extranuclear pues nos da todo el volumen del átomo y es donde se encuentran los electrones, ¿no? Pero no con órbitas como lo vemos en los planetas, ¿no? Sino ocupando ciertos estados energéticos, específicamente hablando de niveles, subniveles y orbitales. Y los electrones pues se van a encontrar a distancias indefinidas del núcleo, viajando a altas velocidades, pero con trayectorias indefinidas. Solo vamos a poder determinar estas regiones que les estaba explicando, donde es más probable de encontrar un electrón, ¿no? Esa región más probable de encontrar el electrón, pues se le llama orbital, el orbital, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es eso del orbital, de esta región. Entonces, orbital. Entonces hay que decir que trayectorias indefinidas, distancias indefinidas, ¿sí? Con respecto al núcleo. El 99.99% del volumen del átomo lo tiene esta zona. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas de las características acerca de las partículas fundamentales. El átomo a su vez va a tener partículas subatómicas que estas partículas pues van a ser de las que están conformadas el átomo, ¿no? Pues es divisible, a su vez el átomo pues va a estar formado de otras partículas. Y bueno, también hay que decir que esas partículas se conoce también ya que están formadas a través de otras partículas llamadas quarks, que son las más pequeñas hasta el momento, ¿no? Hay quienes pueden decir, no, ya hay otras partículas, pero bueno, no se conoce todavía otras partículas subatómicas más pequeñas que los quarks, no hay conocimiento. Pero bueno, ahorita nada más vamos a ver las partículas subatómicas fundamentales, las que se consideran fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son esas partículas? Pues van a ser los protones, los neutrones y los electrones. Muy bien. Entonces, he aquí una de las características que tiene cada una de ellas con relación a la masa, con relación a la masa relativa, a su carga y a la ubicación, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, la masa del protón es 1.607 por 10 a la menos 27 kilogramos, es muy pequeño. Y el neutrón, pues prácticamente, pues tienen la misma masa, ¿no? Tienen la misma masa, pero si se fijan, el electrón tiene una masa del orden del 10 a la menos 31. Entonces, esto hace que el electrón, pues, tenga, digamos, no aporte prácticamente nada a la masa total del átomo, ya que, pues, al momento de compararla con la masa del protón o la masa del electrón, pues termina siendo prácticamente insignificante, ¿no? Entonces, toda la masa del núcleo, pues del átomo, pues va a estar considerada tanto por el protón como por el neutrón. Muy bien. La masa relativa, más adelante vamos a ver qué es la UMA, tiene una masa relativa de 1.0073 y la masa relativa del neutrón es 1.0097, ¿no? Entonces, pues prácticamente se pueden considerar de igual masa, ¿no? Redondeando. Y si se fijan, pues el electrón es de 0.005, entonces, pues prácticamente esto lo vamos a considerar como cero. Con respecto a la carga eléctrica, vamos a reanudar acá, con respecto a la carga eléctrica, el electrón, el protón va a tener una carga positiva de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. El neutrón pues tiene una carga de 0
Y el electrón pues va a tener la misma carga, pero de signo contrario, ¿no? Menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, como la carga está cuantizada, pues aquí le podemos poner que tiene una carga de más 1, aquí 0, y al electrón pues le podemos poner una carga de menos 1, ¿no? Ya que vienen estos paquetes. Entonces, la ubicación pues del protón es en el núcleo, el neutrón pues ya vemos que son núcleo, en el núcleo, perdón. Entonces, estas partículas son nucleares, también se les suele llamar nucleones, ya que están ahí. Y pues vimos que el electrón pues está fuera del núcleo, el electrón está en la zona extranuclear. Entonces la notación que vamos a usar tanto para los protones va a ser una P con aquí con un exponente positivo, ¿sí? Un superíndice positivo y una N con un superíndice 0, refiriéndose que la carga es de 0, y aquí pues una E de electrón con un superíndice negativo, refiriéndose que tiene carga negativa, ¿no? Esto con respecto a la carga. Muy bien, esto es unas características generales acerca de las partículas subatómicas y dónde se van a encontrar. Y ahora pues vamos a ver con más detalle algunas características que hay que tener en importancia del átomo, ya que pueden ser preguntas de examen, ¿no? Nos pueden poner acerca de algunas definiciones, algunos conceptos, algunas afirmaciones, y estas pues pueden resultar falsas o pueden ser verdaderas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las características más importantes con respecto al átomo. Entonces, muy bien, primera conclusión. Entonces, los protones, neutrones, se ubican en el núcleo. Fuera de este, se ubican los electrones. Es lo que vimos ahorita, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver también que el número de protones es importante en un átomo. Da cuenta del tipo de átomo de un elemento. Es decir, va a ser la huella digital de cada uno de los elementos de la misma especie. El número de protones, si cambia el número de protones, quiere decir que estoy hablando de otro átomo, de otro elemento. Si estoy hablando de un átomo, de un mismo elemento, la característica principal es que va a tener el mismo número de protones. El número de protones en un átomo de un mismo elemento no va a cambiar. Esto es muy importante, ¿eh? Esto lo tienen que tener en cuenta. Lo vuelvo a insistir. El número de protones en un átomo del mismo elemento no va a cambiar. Entonces vamos a ver que el número de electrones y neutrones puede cambiar para un átomo de un mismo elemento. Entonces vamos a ver que estas partículas, tanto el número de neutrones como el número de electrones puede cambiar y van a tener su nombre, ¿no? Vamos a ver cómo se nombran, ¿no? Esos átomos. Entonces, átomos de la misma especie, pero que van a tener diferentes electrones, átomos de la misma especie, pero que van a tener diferente número de neutrones, van a tener un nombre en específico, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver que un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Entonces, si estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, vamos a entender que va a tener el mismo número de electrones que de protones.
vamos a ver que la masa del protón y la masa del neutrón ya vimos que son similares, ya lo habíamos discutido. La masa del protón y del neutrón son similares. Eso ya lo habíamos visto. Y también la masa de un electrón es casi 1800 veces menor que la del protón o la del neutrón. Ya vimos que en comparación pues es una masa muy pequeña, ¿no? 1800 veces. Muy bien. Entonces, esto es lo más importante acerca de las características del átomo. Y vamos a ver que los elementos pues van a ser átomos con, digamos, diferente número tanto de protones, y ya con base en número de protones van a tener diferente número de neutrones y diferente número de electrones, ¿no? Pero vimos, es importante entender que el número, ¿sí? El número de protones es el que nos va a dar cuenta del tipo de átomo que estamos viendo en un elemento. Entonces, el número de protones, aquí vamos a ver que, bueno, este va a ser el símbolo atómico, donde E va a representar cualquier elemento, cualquier átomo de un elemento, va a representar cualquier átomo de un elemento. Y vamos a ver que este símbolo A, ahorita lo vamos a desmontar mejor, este símbolo A pues se refiere a la masa atómica, que como ya vimos, la masa atómica pues va a estar determinada tanto por los protones como los electrones, como los neutrones, perdón. Y Z va a ser el número atómico. ¿Sí? Este número atómico va a ser igual pues al número de protones, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, este va a ser el número atómico, que va a ser igual al número de protones, ¿no? Hay que entender que, bueno, P, ya vimos que este va a ser el número de protones. ¿Sí? A va a ser el número másico, ¿sí? Y vamos a ver que el número másico pues se va a componer tanto del número de protones. Entonces, aquí toda la masa del átomo habíamos visto que va a estar determinada por los protones más los neutrones, ¿no? Lo vimos hace un rato. Pero pues el número de protones pues me lo va a determinar Z, el número atómico, más el número de neutrones, ¿no? Entonces, es así como va a estar el símbolo del, el símbolo del átomo. El símbolo, perdón, de los elementos. Así van a estar. Como, no, como lo vamos a encontrar, nos van a dar tanto el número másico como el número de protones. Ahora hay que decir que se guardan una relación importante. El número másico siempre va a ser mayor al número atómico, excepto para el hidrógeno. En el caso del hidrógeno vamos a tener que el número másico va a ser igual al número atómico. Va a ser el único caso, ¿no?, que tenemos. Entonces, para tener bien identificado esta parte, ¿no? La masa atómica va a ser superior al número de atómico, ¿no? Ya que pues contemplamos también ahí a los neutrones. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver con más detalle esta parte. Entonces, vamos a continuar con definiendo ya de manera más formal qué es el número atómico, la carga nuclear, el número de masa,
cómo vamos a determinar el número de electrones para un átomo eléctricamente neutro y también el número de neutrones. Muy bien. Entonces vamos a tener esta primera parte que va a ser la carga nuclear o el número atómico, ¿no? Pues ya vimos que nos da toda la parte de la carga nuclear. Entonces es el número, como ya vimos, de protones presentes en el núcleo de un elemento. Y es exactamente igual al número de electrones. Pero ojo, habíamos visto que es exactamente igual al número de electrones, pero cuando el átomo es neutro. Esto es importante. Entonces, estas son de las características más importantes del número atómico. Vamos a ver también que cada elemento posee un número. Cada elemento va a poseer un número atómico característico. Que define su comportamiento químico. Esto es muy importante, ¿sí? Ya vimos que es la huella digital, ¿no? De cada uno de los elementos. Entonces, cada elemento va a poseer su número atómico característico que va a definir su comportamiento químico. También hay que ver que, bueno, el número atómico me va a dar el número de protones. El número de protones. Y también se va a ver que va a ser exactamente igual el número de electrones, pero ojo, aquí es muy importante, siempre y cuando el átomo sea neutro. Dado que el átomo no sea neutro, vamos a verlo más adelante cómo vamos a determinar el número de electrones. Muy bien, ahora el número de masa. Bueno, su símbolo es Z, ¿no? Ya lo habíamos visto. En el número de masa es el número de partículas fundamentales, pero en el núcleo. El número de masa me va a hablar acerca del número de partículas fundamentales que va a haber en el núcleo. ¿Qué partículas fundamentales hay en el núcleo? Protones y neutrones. Muy bien. Entonces, en el núcleo de un átomo, ya me va a dar el número de protones más neutrones. Los dos, tanto el número de protones más el número de neutrones. Entonces, es importante anotar las formulitas que voy a poner a continuación. Entonces, A va a ser el número másico, ya vimos acá, aquí está. Este es A, que me dice que me va a dar el número de protones, que me lo da el número atómico, más el número de neutrones. Por lo tanto, si yo quiero conocer el número de neutrones que existe en un átomo, simplemente va a ser la diferencia entre el número másico menos el número atómico. Aquí está y aquí está. Perfecto. Muy bien, ahora vamos con el número de electrones para un átomo eléctricamente neutro. Ya habíamos visto que el número de electrones para un átomo eléctricamente neutro, porque esta formulita va a cambiar, va a ser igual al número atómico. Ahí está.
Y como ya vimos, el número de neutrones lo voy a obtener con la diferencia entre el número másico y el número atómico. Muy bien. Entonces, ya estamos en condiciones de encontrar el número de partículas fundamentales a través del símbolo atómico completo. Entonces, el símbolo atómico, vamos a aquí a hacer un apartado. Vamos aquí a hacer un apartado. Y vamos a ver que el símbolo atómico, vamos a ponerlo acá, el símbolo atómico, como ya lo habíamos visto, pues va a tener el símbolo de un elemento como el que viene en la tabla periódica, como por ejemplo, pues puede ser el boro, o el carbono, o el hidrógeno, o el elemento que sea. Entonces aquí pues vamos a tener el número másico, que es el número de partículas que hay en el núcleo, y el número atómico, que pues va a ser el número de electrones, ¿no? Entonces A es el número másico, y Z pues va a ser el número de protones. Entonces, para poder determinar nosotros el número de partículas subatómicas que hay en un átomo, pues tenemos que, primero, pues que nos den el símbolo atómico completo, ¿no? Acerca de qué átomo estamos hablando. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo, o nos supongamos que nos están dando el cloro, específicamente el cloro 37, cuyo número atómico es 17. Entonces, a partir de acá, a partir de aquí, nosotros ya podemos determinar el número de partículas. Específicamente, el famoso SAPEN, que es Z, número atómico, A, número másico, P, número de protones, E, número de electrones y N, número de neutrones. Entonces ya podemos determinar el SAPEN. Si vemos, aquí tenemos dos números, el 17 y el 37. Este va a ser el número másico y este va a ser el número atómico. Se cumple, ¿no? Que siempre A va a ser mayor que Z. Este es lo que se va a cumplir. Entonces, el número atómico para este elemento va a ser 17, el número másico va a ser 37, el número de protones va a ser exactamente igual al número atómico, van a ser 17. Como el átomo es eléctricamente neutro, también voy a tener exactamente 17 electrones. Y a partir de la diferencia entre el número másico y el número atómico, pues ya voy a obtener el número de neutrones, ¿no? Entonces, este átomo se compone, si yo quiero conocer las partículas fundamentales, se va a componer de 17 protones en el núcleo, de 20 neutrones en el núcleo y de 17 electrones que están en la zona extranuclear, ¿no? Entonces, es así como va a estar determinado el número de partículas fundamentales y pues ya sabemos su ubicación. Muy bien. Entonces, haciendo otro ejemplo, también nos piden, ahora nos van a pedir que determinemos, vamos a poner aquí, determinar el símbolo completo del yodo. Ahora nos están diciendo que pongamos el símbolo completo del yodo. Que va a tener 53 protones y nos dice que tiene 74 neutrones.
Entonces, si se fijan, el símbolo del elemento debe tener el número másico y el número de protones. Entonces, el símbolo del yodo es una I. El número másico, ahorita lo determinamos, el número másico va a ser la suma de las partículas subatómicas en el núcleo, ¿no? 53 más 74. Y esto me da 127. Entonces serían 127 y el número atómico pues me lo determina el número de protones, 53. Entonces esta sería la respuesta si nos pidieran el símbolo del yodo, ¿sí? El símbolo completo. Entonces, si se fijan, ya podemos, ustedes ya pueden determinar tanto el símbolo completo de un elemento a partir de las partículas fundamentales en el núcleo y también pueden determinar el número de partículas fundamentales tanto en el núcleo como en la zona extranuclear si les dan el símbolo atómico completo, el cual incluye el número másico y el número de protones, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con esta parte. Y vamos ahora a desarrollar el concepto de isótopo, que es también una parte importante de este tema, ¿no? Ya que es pregunta de examen. Muy bien, vamos a desarrollar este concepto de isótopo. ¿Qué son los isótopos? Vamos a... un tantito. Muy bien. Entonces, el isótopo, vamos a ver qué iso significa igual. Y topo, lugar. Entonces, también llamados hílidos. Es un sinónimo, casi no se usa, lo van a encontrar más como isótopo. Entonces van a ser átomos, ojo, átomos de un mismo elemento químico. A ver, ¿qué significa que yo tenga átomos de un mismo elemento químico? Eso quiere decir que el número de protones va a ser el mismo, el número atómico va a ser el mismo, ¿sí? Por lo tanto, poseen igual número, como lo había mencionado, número de protones, pero diferente número de neutrones y diferente número de masa. Entonces aquí vamos a subrayar lo importante, que van a ser átomos de un mismo elemento químico, átomos de la misma especie. Por lo tanto, van a poseer igual número de protones. Esto ya quedamos que no va a cambiar. Pero aquí voy a subrayar, van a tener diferente número de neutrones. Por lo tanto, como van a tener diferente número de neutrones, van a tener diferente número de masa. Vamos a tener elementos donde van a tener esta parte, ¿no? Entonces, si lo podemos ver con el esquema que habíamos visto de los elementos químicos, o sea, va a tener un elemento donde vamos a tener un cierto número de masa, pero vamos a tener otro elemento de la misma especie donde voy a tener exactamente igual el mismo número de protones, pero ahora voy a tener A', ¿no? Diferente número de masa. Entonces, si se fijan, las dos zetas van a ser iguales, pero A va a ser diferente a A'. Puede ser mayor, puede ser menor, ¿no? Entonces, el número de neutrones va a cambiar, ¿sí? Entonces va a tener diferente número de
neutrones. Diferente. Diferente número de neutrones. Ahora vamos a hablar más acerca de los isótopos. Vamos a ver que los isótopos poseen propiedades químicas iguales y propiedades físicas diferentes. Entonces, vamos a poner que el nombre isótopo se debe a que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Porque pertenecen al mismo elemento. Van a pertenecer al mismo elemento, ¿no? Entonces, vamos a poner acá algunos ejemplos de los isótopos. Vamos a tener a los diferentes isótopos del oxígeno, ¿no? Vamos a tener oxígeno 16. Vamos a tener al oxígeno también 17. Y vamos a tener al oxígeno 18. Entonces, tienen diferentes nombres, pues unos ya tienen algún nombre, pero estos, bueno, van referente con respecto al número de masa, ¿no? Entonces, este se llama oxígeno 16, este va a ser el oxígeno 17 y este va a ser el oxígeno 18. Digamos que ese va a ser el nombre, en los cuales pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ok, este va a ser con respecto al nombre. Y con respecto al número de masa, pues ya vimos que pues este va a tener 16 de número de masa, este 17, si se fijan, difieren el número de masa, pero como estamos hablando de átomos de una misma especie, si se fijan, el número atómico no va a cambiar. Siempre va a ser 8, 8 y 8. También si nos pidieran calcular el número de neutrones, el número de neutrones, acuérdense que es la diferencia entre el número másico menos el número atómico. Entonces el número de neutrones va a ser el que va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Tenemos 8, tenemos 9 y tenemos 10, aplicando la diferencia. Entonces estos son los isótopos del oxígeno. Y bueno, hay que ver que no es que, digamos, en la naturaleza, estos elementos, o sea, tanto el oxígeno 16 como el 17 como el 18, si digamos, ¿no? Si estamos hablando que son átomos de un mismo elemento, si tenemos una muestra, digamos que esta es la muestra de oxígeno, no quiere decir que esta muestra tengamos dividido entre 3 a cada uno de estos, ¿no? Que digamos que esa muestra, la tercera parte va a ser oxígeno 16, el otro que sea oxígeno 17 y el oxígeno 18. Su abundancia no es igual, o sea, no vamos a tener 33%, 33.3% o 33.3 periódico por ciento, sino ya con, digamos, con hacer el análisis de una muestra, obviamente no hay que analizar todo, sino se hace con estadística, con simplemente analizar, ir analizando las muestras, ya se conoce la abundancia, es decir, ya se conoce el porcentaje en el cual está cada uno de estos isótopos. Entonces, el cálculo de la masa atómica se va a hacer así, con base en la abundancia del átomo, quién está aportando más, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje hay? O sea, porque vamos a tener en promedio, cuando nosotros analicemos una muestra, pues vamos a tener de todo. Entonces, realmente esa muestra
va a pesar dependiendo del porcentaje que tengamos de cada uno de los isótopos. Entonces, concretamente, vamos a ver generalmente, vamos a ver cómo se calcula la masa atómica. Generalmente, el isótopo, vamos a ver el isótopo, menor número de masa es el más estable. Entonces, posee mayor abundancia en la naturaleza. Entonces, vamos a ver que la masa del elemento químico va a ser una mezcla, es una mezcla de las masas de sus isótopos. Ya sean estos estables o inestables. Entonces, por ejemplo, si nosotros, vamos a ver, en el caso del cloro, ¿no? El cloro va a tener dos isótopos, que es el cloro 35 y el cloro 37. Entonces, con respecto a su abundancia, el cloro 35 tiene una abundancia del 75.5% en la naturaleza. Y el cloro 37 tiene una abundancia del 24.5% en la naturaleza, ¿no? Entonces, la masa atómica va a ser la siguiente. Serían 35, ¿sí? Que es lo que está aportando esto, pero obviamente con una abundancia del 75%, 75.5%, o sea, y esto en una muestra, ¿no? Si tuviéramos una muestra de 100 gramos, 75.5% serían del isótopo del cloro 35. Y del cloro 37, pues serían 37 multiplicado por el 24.5% de abundancia. Entonces ya esto me da como resultado 35.49, que sería la masa, ya sería la masa que se reporta en la tabla periódica. Vamos a poner aquí. Esta masa atómica es la que aparecerá en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces es la que nosotros encontramos. Si se fijan, nosotros en el caso del cloro, si nos vamos a la tabla periódica, pues no va a aparecer un número másico de 35 o de 37, sino aparece de 35.49, que ya vimos cómo sale, ¿no? Sale a partir de la abundancia. Estos datos ya son conocidos y únicamente, pues, si nos dan los isótopos y la abundancia, nosotros ya podemos calcular la masa atómica, ¿no? Que en este caso, pues no vamos a profundizar mucho en este tipo de cálculos. Muy bien, entonces ya que sabemos cómo se calcula la masa atómica, ahora vamos a pasar a otro tema, bueno, sobre el mismo tema, pero que tiene que ver con la parte de los iones, ¿no? Habíamos visto que, bueno, ya vimos que existen átomos de una misma especie donde va a cambiar el número de neutrones. Por lo tanto, si cambia el número de neutrones, pues va a cambiar el número másico, ¿no? Ahora vamos a ver átomos de una misma especie, pero donde va a cambiar el número de electrones. Entonces, a estos átomos de la misma especie donde cambia el número de electrones, se llaman especies químicas electrizadas y pues van a ser los iones, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es un ion.
Entonces, vamos a ver aquí que los iones pueden ser también poliatómicos, pero ahorita específicamente nos vamos a concentrar en los iones monoatómicos, ¿no? Entonces, es una especie química monoatómica. Vamos a ver después que sí existen las poliatómicas, ¿no? Ahorita vamos a ver específicamente los monoatómicos. Con carga posee una carga positiva o negativa. Entonces, también vamos a ver que vamos aquí a agrandar un poquito más para que nos quepan las características más importantes de lo que son los iones. Entonces, los iones poseen propiedades diferentes de sus átomos neutros. Van a poseer propiedades diferentes. Entonces, a ver, déjenme ver, son especies químicas, monoatómicas, pues sí está bien, ¿no? Muy bien, entonces esta va a ser la definición de lo que es un ion. Vamos a ver ahorita lo que es un catión. Entonces, se forma cuando un átomo neutro pierde puede perder uno o más electrones. Ahora, como disminuye el número, de electrones, obviamente pues tienen carga negativa, entonces predominan las cargas positivas. Entonces, como van a predominar las cargas positivas, ya la especie atómica, el ion positivo que va a ser catión, así es como también se conoce a los iones con carga positivas, ¿sí? Van a ser los cationes. Entonces, como va a predominar, como vamos a perder, ¿sí? Vamos a perder uno o más electrones, pues van a predominar las cargas positivas, ¿no? Entonces la carga del elemento, pues va a ser positiva. Entonces vamos a tener al elemento, que bueno, ya vimos que tiene asociado su número másico, su número atómico, y vamos a ponerle aquí que tiene una carga más Q, ¿no? Vamos a ponerle que tiene una carga más Q. Adquiere esa carga positiva. Ahora, ¿cómo voy a calcular esta carga? ¿Cómo voy a calcular esta carga? ¿Cómo voy a calcular también a partir de la carga el número de electrones? Ya vimos que el número de las partículas nucleares, las partículas fundamentales nucleares, sale a partir de A y Z. Ahora, a partir el número de electrones, ¿cómo lo vamos a calcular si es que está perdiendo? Entonces, el número de electrones va a ser igual al número atómico, pero ahora como el átomo no es neutro, le vamos a restar la carga, lo que está perdiendo. Entonces vamos a restarle la carga Q. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, el aluminio, tenemos el aluminio 27, número atómico 13 y va a tener una carga de más 3. Entonces el número de electrones lo voy a determinar como el número atómico, que serían 13, menos la carga, que sería de 3. Entonces serían 10 electrones. 10 electrones, ¿no? Y el número de neutrones, pues ya sabemos calcularlo, ¿no? Como hace un rato lo estábamos calculando.
Entonces, es así como vamos a determinar. Esto es importante. Entonces, esta va a ser la formulita que vamos a tener de más para el caso de los cationes, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de los aniones que se forman cuando un átomo neutro gana uno o más electrones. Entonces, como aumenta cargas negativas, todo el sistema atómico tiene una carga neta negativa, a la cual le vamos a llamar menos Q. Si el de arriba va a ser más Q, pues esta le vamos a llamar menos Q. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener igual el elemento químico. Vamos a tener igual aquí el elemento químico, que va a tener su símbolo completo, A y Z, y vamos a ver que aquí va a tener una carga negativa de menos Q. Entonces, como vamos a ganar, ahora vamos a ganar, el número de electrones va a ser igual como el número de protones, que es el número atómico, más la carga Q. ¿Por qué? Porque aumentan las cargas negativas, ¿no? Se forma con el otro, gana, 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 por eso hay que sumarle, ¿no? Entonces todo el sistema atómico saldría así. Vamos a poner el caso del azufre. El azufre que tiene una carga de menos 2. Entonces, si yo quisiera calcular el número de electrones, entonces va a ser igual a su número atómico, que ya vimos que es el más pequeño, 16, más este de acá, la carga Q. La carga neta del azufre aquí es de menos 2, le sumamos los dos electrones. Entonces, en total, esta especie química tendría 18 electrones. 18 electrones, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el número de protones pues, sería igual al número atómico, serían igual a 16, y el número de neutrones pues sería igual a 32 menos 16. Pues ya habíamos visto, ¿no? ¿Cómo salía esto en la parte anterior? Muy bien. Entonces, es así como se van a determinar el número de electrones cuando tengamos una especie ionizada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ion? Entonces, una especie química monoatómica que va a poseer una carga positiva o una carga negativa. Muy bien. Entonces, vamos a completar, vamos a hacer el siguiente ejercicio, donde nos piden completar el número de protones. Bueno, hay que determinar el número atómico, el número másico, el número de electrones y el número de neutrones, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer primero el apartado del cobre. Entonces tenemos un cobre más 2. Nos están dando su número atómico. Entonces, en este caso, el número atómico sería de 29. En el caso del cobre. Y espérenme tantito porque tenemos aparte otras características que nos dan. Muy bien. También en la tabla, bueno, no viene acá, pero nos están dando el número másico. Aquí lo voy a llenar de lo que no nos den. El número másico aquí nos lo dan que es de 63. Aquí 35. Aquí el número atómico nos lo dan de 92. Y para el antimonio nos dan tanto este como este. Faltaba colocar esos datos. Estos datos ya los daba la tabla, si no, no lo podemos completar. O bueno, nos podemos ir a la tabla periódica y pues empezar a buscarlos, ¿no? Sin problemas. Entonces, el número atómico del cobre sería de 29. Tendría un número másico de 63. Entonces, ¿cómo encontraría el número de electrones? Entonces, el número de electrones va a ser igual al número atómico
menos la carga Q, ¿no? Entonces, en este caso, la carga Q es de 2 y pues el número atómico es de 29. Entonces, el número de electrones va a ser igual a 29 menos 2 y tendríamos 27 electrones. 27 electrones. Entonces, el número de neutrones siempre va a ser igual al número másico menos el número de protones, el número atómico. Entonces sería 63 menos 29 y esto ya me da 34. Entonces aquí ya llenamos y esto sería 34. Entonces esto sería con respecto al cobre. Ahora vamos a ver con respecto al cloro. Tenemos el ion cloro menos, tenemos al cloro 35, ¿no? Entonces, bueno, aquí no nos dan el número atómico. El número atómico del cloro es 17. Entonces tenemos el número atómico. Aquí nos están dando el número másico, ¿sí? El número atómico es 17, entonces aquí vamos a tener 17 protones. Entonces yo quiero calcular el número de electrones. El número de electrones, ¿cómo lo puedo calcular? Si se fijan, aquí de manera, bueno, a propósito, nos lo dieron al revés, pero siempre sabemos que el número atómico siempre va a ser menor al número másico, ¿no? Z, que habíamos quedado que va a ser menor que A, excepto para el hidrógeno. Entonces el número de electrones va a ser igual al número atómico más la carga. Entonces en este caso la carga Q va a ser igual de menos 1, ¿no? Entonces aquí le tenemos que sumar la carga positiva. Entonces, aquí vamos a tener el número de electrón, el número atómico, que va a ser igual a 17 más la carga que tenemos, que sería más 1, y sería 18. ¿Sí? Hay que ponerle aquí barras de valor absoluto. Hay que sumarle el valor absoluto de la carga. Entonces, el número de electrones sería de 18. Y el número de neutrones, pues lo vamos a determinar. Acuérdense que el número de neutrones sale a partir del número másico menos el número atómico. El número másico es de 35 menos el número atómico que es de 17. Y ya esta diferencia nos da 18. 18 neutrones. Perfecto. Ahora voy a borrar aquí arriba. Y me voy con el uranio. Entonces tenemos el uranio. Entonces tenemos el uranio 236. Número atómico ya no lo dan, que es 92. Y nos dan una carga de más 3. Entonces, para calcular el número másico, pues ya lo tenemos acá. Sería A es 236, Z es 92, ya no nos están dando, escribo el completo, aquí es 92. Entonces aquí nos da 236 y el número de electrones, en este caso como va a perder, va a ser igual al número de electrones menos la carga Q, donde tenemos que la carga Q es de más 3, ¿no? Entonces el número de electrones va a ser igual a el número atómico, que sería igual a 92 menos 3. Entonces ya nos da como resultado 89. Tenemos 89 electrones. El número de neutrones, otra vez A menos Z. Entonces el número de neutrones va a ser igual a 236 menos 92. Y esto va a ser 144 neutrones. Entonces fíjense, es un átomo muy pesado. Tenemos 144 neutrones y 192 protones. Entonces ahí por ahí va la que sean inestables, ¿no? Muy bien. Vamos por último con el antimonio. Ese nos lo dan eléctricamente neutro. Entonces tenemos el antimonio. Nos dan su carga. Su carga es 0, la vamos a considerar 0.
Entonces es eléctricamente neutro, por lo tanto el número de electrones va a ser igual al número de protones, van a ser 51. Y ya vimos que el número de neutrones sale con la diferencia de estos dos, y pues ya me da un total de 75. Y es así como sale el cuadro para completar el número de neutrones. Entonces, esta parte, digamos que es la parte práctica que tenemos que tener en cuenta acerca del cálculo de tanto de las cargas eléctricas, electrizadas, o de los iones, como de la parte del número de neutrones. Bueno, se queda ahorita de ejercicio esta parte donde tienen que completar la siguiente tabla. Háganlo y bueno, yo ahorita lo voy a resolver. Va a ser una parte como una especie de taller. Voy a resolver esta parte, pero pues tómense el tiempo de hacerlo y ya pues pueden ir viendo la solución, ¿no? También vamos a completar, vamos a hacer otra tabla que voy a poner a continuación. Entonces pueden tomar unos minutos, pueden pasar el video y realizar los cálculos pertinentes, ¿no? Muy bien, entonces ya voy a hacer los ejercicios. Vamos a empezar con la parte del boro. Vamos a completar la tabla. Entonces el boro. Si se fijan, entonces tengo que para el boro Z vale 5, A vale 11. Si se fijan, es eléctricamente neutro. Por lo tanto, la carga Q vale 0. Entonces, aquí se cumple, bueno, ya puedo ir llenando. Z va a ser 5, A va a ser 11. El número de protones va a ser igual siempre al número atómico, van a ser 5. Como el átomo es eléctricamente neutro, aquí tenemos que el número de electrones va a ser igual al número atómico, y esto va a ser igual a 5, entonces aquí tenemos 5. Y el número de neutrones, pues ya vimos que lo obtenemos con la diferencia de A menos Z, ¿no? Que sería entonces 11 menos 5, y ya me daría 6. Ahí está. Entonces ya tengo al boro, ya terminé. Me voy con el siguiente, que es el bromo. El bromo me están dando que Z, tenemos que Z, entonces vale 35. No me están dando A, lo tengo que determinar, pero me están dando el número de neutrones. El número de neutrones vale 45. Pero ojo, yo sé que A es el número de partículas fundamentales en el núcleo. ¿Quién está en el núcleo? Están los protones y están los neutrones. Entonces, esto va a ser igual a 35 más 45. Entonces, ya puedo determinar sin problemas A, que va a ser igual a 80. Entonces, A vale 80, el número de protones siempre va a ser igual al número atómico, va a ser 35. Y el átomo es eléctricamente neutro. En el átomo eléctricamente neutro se cumple esto de acá, ¿no? El número atómico va a ser igual al número de electrones, que va a ser igual a 35. Entonces, ya está completo la parte del bromo. Me voy con el siguiente, con la parte del calcio, 2 más. Aquí sí tenemos. Entonces nos están dando Z, que es igual a 20. Nos están dando el número másico, que es igual a 40. Y nos están dando la carga, que es de más 2, ¿no? Si es positiva, quiere decir que perdí electrones. Muy bien, entonces el número de protones va a ser igual al número atómico, que es igual a 20. Ya tengo que es 20. El número de electrones va a ser igual al número atómico, como perdí va a ser menos 2. Entonces esto va a ser igual a 20 menos 2, que va a ser igual a 18. Para el caso del calcio. El calcio, ¿eh? Ahora el número de neutrones ya sabemos que es igual a menos Z, entonces en este caso A va a ser 40 menos 20, entonces esto es igual a 20. Entonces ya el número de neutrones me da 20. Y ya acabé.
Ahora en el caso del neón, entonces en el neón nos están dando A. Bueno, voy a escribir su símbolo completo. No lo escribí, entonces aquí le voy a poner 80 arriba, ¿sí? Y 35. Aquí le voy a poner 40, 40 y 20. Y en el caso del neón nos están dando A. Nos están dando A que vale 20 y nos están dando el número de protones que vale 10. Pero sabemos que Z es igual al número de protones, por lo tanto va a ser 10. Entonces ya tenemos el símbolo completo. 20 y 10, ¿no? Entonces sería 10. Como el átomo es eléctricamente neutro, el número de electrones va a ser igual al número atómico, que va a ser igual a 10. Entonces esto va a ser igual a 10. Pongo el símbolo completo. Y tenemos que el número de neutrones pues va a ser igual a menos Z, como siempre. Entonces va a ser igual a 20 menos 10, que me da 10. Entonces ya tenemos el número de neutrones. A este me faltó ponerle el símbolo, aunque ustedes ya lo pueden determinar. Es el carbono. Este carbono lo puedo ver porque el número atómico, ¿sí? Es el número atómico del carbono es 6, por lo tanto, su símbolo pues corresponde, pues es el que le da la huella digital, es el que me dice de qué elemento estoy hablando, ¿no? Entonces, no es que no se los haya dado, forma parte del reactivo. Y bueno, vamos a determinar aquí todo, vamos a seguirle acá, ¿no? Vamos a determinar todas las partículas fundamentales. Entonces, en el caso del carbono, sabemos que es el carbono 12. El número de protones es igual al número atómico, por lo tanto van a ser 6. Aquí vamos a poner 6. 6. Y para el número de neutrones, pues ya sabemos, ¿no? Como siempre, el número de neutrones es igual a menos Z, que sería 12 menos 6, 6. Entonces ya está determinado. Para el caso del carbono. Nos falta el número de electrones, perdón. El número de electrones ya no lo dan, perdón. El número de electrones nos dan 10. Pero ahora, si se fijan, ¿qué pasa con respecto al número de protones? Yo tengo 6 protones, pero tengo 10 electrones, ¿sí? Entonces tengo un exceso de electrones. ¿Cuántos electrones tengo de más? Tengo 4 electrones de más. Entonces el número de electrones son 10, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? La carga Q, ¿sí? Va a ser 10 menos 6. La carga Q la carga sería de 4, pero ojo, negativa. ¿Por qué? Porque tengo 10 cargas negativas más 6 cargas positivas. Entonces déjenme ponerlo aquí bien. Entonces, la carga Q la voy a determinar con el número de electrones y la carga de los electrones y la carga de los protones, ¿no? Con su carga. Entonces la carga son menos 10, porque son electrones, tengo 10 electrones, son negativos, y los protones son positivos, en total tengo menos 4. Entonces aquí importante, porque aquí va un menos 4. Entonces aquí el número de protones, pues, es 6 y aquí carbono 12, ¿no? Con carga neta de menos 4. Importante. Perfecto, entonces vamos con el oxígeno. Ya los voy poniendo de rojo. Oxígeno menos 2. Nos están dando A, que vale 16, y nos están dando el número de electrones, que vale 10, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos que determinar tanto el número de protones como el número de electrones, ¿no? Entonces, si tenemos la carga, ¿sí? La carga me lo va a dar, obviamente, el número de electrones con su carga ya negativa,
más el número de protones, ¿no? Ese es con respecto a la carga. Y la carga la tenemos de -2. Por lo tanto, como yo quiero el número de protones va a ser igual a -2 más el número de electrones, porque pasa sumando de este lado. Entonces, el número de protones va a ser igual a -2 más el número de electrones, que sería de 10. Entonces, aquí tendría 8 protones. Entonces, el número de protones que voy a tener va a ser de 8. El número de neutrones, perdón, sí, de neutrones, voy a sacar el número más el número de neutrones. Entonces, fíjense bien, el número de neutrones va a ser igual al número atómico, número másico menos el número atómico. Entonces, si ya tengo el número de protones, eso va a ser igual al número atómico. Entonces sería 16 menos 8 igual a 8. Entonces ya sale ahí, ¿no? El número de neutrones aquí va a salir de 8. Entonces es importante aquí poner es el oxígeno 16. Muy bien, para el caso del flúor, entonces tengo el flúor y me están dando Z, que Z y A. Entonces ya me están dando el símbolo completo, ¿no? Z vale 9, A vale 19. Entonces el número de protones va a ser igual a Z. Entonces el número de protones va a ser igual a 9. Y el número de electrones, el átomo es negativo, bueno, es un ion negativo, por lo tanto, el número de electrones voy a ganar va a ser igual a Z más la carga Q, ¿no? Más el valor absoluto de la carga, entonces quedaría Z más 1, que sería 9 más 1, que serían 10. Entonces aquí tendría 10 electrones. Entonces, el número de protones, bueno, ya vimos que es 9, y la diferencia entre estos dos siempre me va a dar el número de neutrones. Entonces, estas serían las respuestas, se pueden calificar. En la primera, pues hay que tener esto. 5, 11, 5, 5, 6. Luego, pues serían 80, 35, 35, 20, 18 y 20. Luego tienen que tener 10. Las últimas tres también serían, las últimas dos serían 10. En el caso del carbono serían 6. Bueno, había que identificar qué átomo era. Para empezar es el carbono. No solamente identificar, sino también ver que hay un exceso de electrones, por lo tanto va a tener -4 la carga. Es importante, ¿eh? Entonces, el número de protones va a ser 6, el número de neutrones 6. En el caso del oxígeno, había que determinar Z, 8, el número de protones 8, el número de neutrones 8. En el caso del flúor, había que determinar los protones, los electrones y los neutrones, que serían 9, 10 y 10. Entonces, con eso ustedes ya se pueden calificar y pues ya pueden tener en cuenta cómo calcular, ¿no? Cómo calcular el número de partículas subatómicas. Muy bien. Entonces, pues ya pueden ustedes determinar el número de partículas subatómicas, tanto para iones como para isótopos, etcétera, etcétera. Entonces sería todo por este video. Acuérdense de resolver las actividades y hasta la próxima.